Qué bueno nuevamente tenerle con nosotros. Bienvenidos a Comunidad Viña. Que Dios les bendiga. Yo espero que el mensaje y el servicio de adoración del día de hoy sea de bendición y de cambio para tu vida. Y una vez más, si deseas comunicarte con nosotros, por favor, mándanos un email o un texto a este número que está en pantalla. Nos encantaría saber de ti. En este tiempo de tumulto, de división a nivel nacional, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? Acerca de estos asuntos políticos. Vamos a seguir hoy con el segundo tema de política y religión. No se habla. ¿Y quieren saber lo que vamos a hablar? Manténgase conectado.
vez más. Qué bueno verlos. Qué rico es estar aquí en persona. Y para los que están en sus casas, esperamos que pronto volvamos a vernos más aún, que puedan venir más. Estamos tomando todas las precauciones debidas, las distancias debidas, tomando temperatura, todos los protocolos necesarios para este coronavirus que nos está atormentando. Y esta mañana, como les prometí, vamos a hablar acerca de este tema. Hace 2 meses atrás, más o menos, estaba en la casa de un familiar. Nos estábamos sentando a comer y alguien preguntó, ¿y por quién vas a votar? Y otro saltó y dijo, no, de política no se habla en la familia. Y el tema es de estos 2 mensajes que he dado y el próximo domingo, es que de religión y de política no hablemos. Y eso es lo común, ¿verdad? Pero es muy difícil, cuando la iglesia está reunida, no hablar de religión. Porque es obvio que de eso es lo que vamos a hablar. Pero yo creo que Dios, yo creo que la palabra de Dios, yo creo que lo que Él nos enseñó, yo creo que el reino de Dios es relevante a la situación política o cualquier situación en la que nosotros nos podamos encontrar. Hoy vemos división, hoy vemos encuentros, hoy vemos una gran incertidumbre, hoy estamos viendo una gran necesidad de las verdades de Dios, del reino de Dios acá, en nuestro país y en toda Latinoamérica y en todo el resto del mundo. Hay una gran necesidad de entender qué es lo que Dios dice. Y esto nos trae a nosotros a hacernos preguntas, porque esto nos trae a nosotros como creyentes, como cristianos, nos trae un poquito de tensión. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros, está usted, estoy yo dispuesto a poner la perspectiva de la fe, lo que hemos aprendido de Dios, en primer lugar ante de nuestra plataforma o de nuestras tendencias políticas? ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir a Cristo primero, a seguir el reino de Dios primero que nuestra posición política? Porque esto trae mucha división. Y es una buena pregunta y yo les animo a ustedes en sus casas y aquí. Yo sé que muchas veces salimos de acá, vamos a almorzar tal vez y a las 3 horas, 4 horas nos hemos olvidado de lo que hemos escuchado. Y yo les animo que ustedes lo que escuchen en este momento, en estos 20 minutos que vamos a estar juntos, que ustedes lo mediten a través de la semana. Que ustedes lo oren por esto esta noche. Porque esta pregunta es muy válida y es muy necesaria. ¿Estoy yo dispuesto a seguir a Jesús incluso cuando esto conlleve una distancia, una brecha entre lo que Dios me enseña, entre mi fe en Cristo y lo que la plataforma política o aún el político que se está postulando? ¿Estoy yo dispuesto a seguir a Cristo a pesar de ella, a través de cualquier situación cultural que se me presente? Porque esa es una pregunta no solamente válida, sino que también necesaria. Y de eso es lo que estábamos hablando anteriormente. Que yo no estoy proponiendo que usted no tenga tendencias políticas y no sea político. Lo que estoy diciendo es, ¿estamos nosotros poniendo primero el reino de Dios y su justicia antes de todo lo demás o no? Y yo sé que esto es un poco delicado. Y yo sé que esto tal vez está causando en el momento que lo estás escuchando un poco de tensión en tu corazón. Pero, ¿por qué no hacemos lo que Jesús nos dijo que hiciéramos? Jesús, allá en capítulo 17 de Juan, oró momentos antes de ser entregado por nuestros pecados. Y la oración y la petición de Jesús fue esta: Señor, hazlos uno como nosotros somos unos. Entonces debe de ser esa nuestra posición también. No perdamos por asuntos políticos o sociales o culturales, no podemos perder nosotros la unidad. Porque eso es el deseo de Jesús. Esa fue inclusive la oración de Jesús al Padre, para que su iglesia, especialmente su iglesia,
no pierda de estar unidos. No importa que tengamos diferentes tendencias políticas, estemos unidos, podamos amarnos incondicionalmente y orar unos por otros, a pesar de. ¿Podemos hacer eso? Es curioso que en el primer siglo todos querían que Jesús tomara algún bando. Todos querían que Jesús se fuera para acá o se fuera para allá. Y no es nada de diferente al momento de hoy, ¿no es cierto? Hoy también queremos que Jesús tome bandos. Hoy queremos que Jesús se vaya para este lado y para el otro lado. Es interesante ver que muchos políticos inclusive toman hasta versículos bíblicos y dicen, no, Jesús está parte nuestra. Es interesante ver cuán democrático puede ser Jesús, o cuán republicano puede ser Jesús, o cuán lo que sea. Si nosotros estamos viendo esta vivencia que estamos viviendo bajo un filtro político y ponemos a la Biblia y lo que Dios nos dice bajo un filtro político, estamos equivocados. Más bien, vuelvo a hacer la pregunta, ¿estamos nosotros dispuestos a poner esta situación bajo un filtro de fe, de lo que Jesús nos manda a que nosotros hagamos? Porque nosotros podemos ir en cualquier tendencia. El pastor Andy Stanley, del cual estoy tomando muchas de estas ideas, dice que estaba sentado en el seminario y vino el pastor Tony Evans. ¿Han oído de Tony Evans? Tony Evans es bien conocido. Me encanta Tony Evans. Tony Evans dijo, Jesús no vino a tomar bandos políticos. Él vino a tomarlo todo. Él vino a traer su reino. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él no vino a tomar bandos. Y dijo, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Él no vino a tomar bandos, Él vino a tomar control. Él vino a traer el reino de Dios, la justicia de Dios. Y eso es como hijos de Dios, como cristianos, nosotros tenemos que tomar esa misma posición. Y amigos, el reino de Dios está en desacuerdo en muchos niveles, en muchas maneras, con los movimientos políticos de hoy en día. Pero mi amigo, la realidad es esta. ¿Vamos a tomar nosotros un filtro político o el filtro de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos uno del otro, depende la eternidad. Porque todo esto político y toda esta situación cultural moderna va a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Eso es lo eterno. Nosotros tenemos que tener cuidado de qué es lo que vamos a tomar. Por eso es importante, mis amigos y mis hermanos, que como cristianos nosotros sigamos lo que Jesús nos pidió y por lo que Jesús oró. Estar unidos, a pesar de las situaciones, a pesar de la política, a pesar de lo que nos encontremos, que nosotros nos mantengamos unidos, que nosotros podamos orar unos por otros, porque es una tontería la división. Y eso es lo que está pasando en nuestra nación, en nuestros países latinoamericanos y en el mundo entero. Esto no es solamente de acá de Estados Unidos. Y para ayudarnos, hoy vamos a visitar nuevamente a Pablo. Pablo, que era fariseo de fariseos, que era perseguidor de la iglesia, un hombre inteligentísimo, súper capaz. Llegó un momento en encontrarse con Jesucristo y empezó a seguir a Cristo. Y con el mismo fervor con el que seguía su religión, empezó a seguir a Cristo. Y él utilizó una frase que solamente la usó 2 veces en el Nuevo Testamento. Pero esta frase creo yo que nos puede dar un marco de referencia. Y voy a tomar 2 puntos que nos van a dar a nosotros hoy, en este tiempo de nuestra historia. Porque yo creo que la Biblia, Dios, es relevante y nos habla a nuestras vidas hoy, aquí y ahora. Pablo utilizó esta frase, la ley de Cristo. Y esto es la interpretación de Pablo de lo que Jesús había dicho, del mandato de Jesús, del mandato del nuevo pacto que Jesús había traído. Por allá, por Juan, capítulo 13, y muchas veces ustedes saben que los he mencionado, el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, la despedida de Jesús,
estando Jesús ahí con sus discípulos, hablándoles y dándoles las últimas directivas, Jesús le dijo, esto es un nuevo mandamiento. Versículo 34 del capítulo 13 de Juan dice lo siguiente. Ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Esto es un mandamiento, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y lo repito, sí, tal vez para la casa, dice el pastor, de nuevo está hablando de eso. De nuevo, 55,000 veces. Ámense unos a otros. Y Jesús puso una barra, como un nivel hasta dónde vamos a amar. Ámense unos a otros, como yo los he amado a ustedes. ¿Cómo nos amó Jesús? ¿Hasta dónde nos amó Jesús? Hasta la cruz. Entregó su vida por nosotros. O sea que el nivel de amor al cual Jesús nos está llamando es un nivel bastante alto. Nos está diciendo que nosotros debemos de amarnos unos a otros. Este es el mandato, esta es la orden. Es más, esta orden, de acuerdo al próximo versículo 35, que de aquí mismo Juan nos menciona, que Jesús dijo, es que van a ser conocidos por todo el mundo por esta señal. De acuerdo como ustedes se amen, van a saber todos que ustedes son mis discípulos. O sea que el mandamiento que Jesús nos está trayendo de amarnos unos a los otros era clave, era el centro, era el resumen de toda la ley. Y les dijo, ¿quieren saber cuál es el resumen de toda la ley, de los 613 leyes del Torá, de los 10 mandamientos? Amen al Señor su Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley de Jesús. Esto es lo que Pablo estaba diciendo. Esta es la ley de Cristo. El amarse unos a otros, sobre todas las cosas, no importa la diferencia, no importa las doctrinas. Ya Pablo empieza a explicar esto y lo empieza a explicar de una manera súper elocuente que aplica a nuestras vidas hoy. Por allá a los Corintios les manda una carta y les escribe en Primera de Corintios, capítulo 9, y les dice lo siguiente. Les dice, a pesar de que yo soy un hombre libre y sin amo, Pablo, un hombre hiperinteligente, un hombre súper capacitado, un hombre que estaba llevando el evangelio a muchas partes del mundo, que abrió iglesias, que estaba hoy en día del que más se lee después de Jesucristo, Pablo, este hombre tremendo, dice, yo no soy esclavo de nada. Sin embargo, y usa esta palabra, yo me hago esclavo, y no solamente a algunos, dice a todos. ¿Para qué? Para que conozcan la verdad, para que conozcan la ley de Jesucristo. Me hago esclavo. En ese tiempo la esclavitud era lo normal, era lo típico. Habían amos y habían esclavos. No habían términos medios en ese tiempo. Y Pablo dice, yo me hago esclavo, no de algunos, de todos, para que conozcan a Cristo. Y después Pablo lo explica en el versículo 9, que no está ahí en la pantalla, dice, cuando estaba yo con los judíos, vivía como judío, vivía bajo la ley de ellos. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo la ley judía, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Y después dice en el versículo 21, dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y para los que estaban leyendo, para los que estaban leyendo esto que Pablo les mandaba, para los judíos que conocían el Torá, ellos decían, ok, Pablo, entonces tú no estás siguiendo a Dios, tú estás sin ley. Y Pablo lo aclara de esta manera. La segunda parte del mismo versículo dice, no estando yo sin ley de Dios, pero sino más bien bajo la ley de Cristo. Ahí está la frase de nuevo. Es la primera vez que Pablo la utiliza. Y es la interpretación de Pablo de lo que Jesús había dicho. Y Pablo les dice, no, yo no estoy ya bajo el pacto antiguo, yo estoy bajo el pacto nuevo. Yo estoy bajo el nuevo mandamiento de Jesucristo. Ámense unos a otros. Yo estoy acá. Y después le manda una carta a los Gálatas. Y en Gálatas 6 empieza de esta manera. Fíjense lo que dice. Lleven las cargas de los demás.
¿Qué significa llevar las cargas de los demás? ¿Qué significa ver a alguien que tiene problemas, que tiene dificultades en su vida? ¿Qué significa lo que Pablo nos está diciendo? Lleven la carga de los demás. Cuando la carga de los demás se vuelve mi carga. Gracias, Steven. Su problema, su dificultad económica, su tristeza, la injusticia que se ha cometido, su pecado, la diferencia de opiniones que tiene, la tristeza porque está perdiendo su matrimonio. ¿Estamos llevando la carga o estamos siéndole de más carga con nuestro juicio? Porque a veces juzgamos a los demás. Porque cometen un error, los castigamos más encima. Y Jesús dice, y Pablo dice, lleven las cargas de los demás. Y así cumplirán. Y aquí está la frase de nuevo. Y así cumplirán la ley de Cristo. Cuando las preocupaciones del otro se vuelven tus preocupaciones. Cuando el problema del otro no es simplemente le dices, vete en paz, que Dios te bendiga, sino que la tomas y te la pones sobre tus hombros también. Y juntos se lo llevan a Cristo. Cuando nosotros tomamos las cargas de los demás, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Como seguidores de Jesús, tenemos que procurar estar claros en esto. Como seguidores de Jesús, debemos y este es el punto número 2, debemos de tomar la ley de Cristo y esta ley debe informar todas nuestras decisiones. La que informa nuestras tendencias políticas, lo que informa las decisiones que tomemos debe ser esta ley de Cristo. Cuando la ley de Cristo informa tu conciencia, las cosas cambian. Tú cambias. Cuando la ley de Cristo entra en el corazón y en la mente del ser humano y es parte de nuestra conciencia e informa nuestra conciencia, cosas cambian y se transforman. Cuando el dolor de otro te perturba o te irrita o te trae convicción. Cuando el libertinaje de otros que afecta a su familia te irritan, te perturban y te traen convicción, estás llevando la ley de Cristo. Cuando la necesidad de otros te perturba, cuando el hambre del otro te perturba, cuando la tristeza del otro te perturba y también te irrita y te llena de convicción del Espíritu de Dios, estás cumpliendo la ley de Cristo. Y eso es lo que Jesús nos manda a hacer. Eso es lo que Dios nos pide en este tiempo. Y yo quiero darles 2 ejemplos que los tomé prestados, pero son muy buenos y quiero compartirlos con ustedes. Por allá, por ese entonces, érase una vez, en los tiempos antes de Jesús, en los tiempos antiguos, en el siglo IV de la historia del ser humano. Los filósofos estaban encargados por la sociedad de traer respuestas a la problemática de la sociedad. Y un filósofo, Aristóteles, en el siglo IV antes de Jesucristo, dijo que era necesario que unos gobernaran sobre la vida de otros. Era necesario que unos sean gobernados. Es más, lo escribió. ¿Han oído ustedes del libro Político de Aristóteles? Esto fue lo que escribió. En el año 350 antes de Jesucristo. Dice, porque el que unos gobiernen y otros sean gobernados es una cosa no solo necesaria, esto era lo normal. Esto era lo aceptable, esto era lo incuestionable, esto era lo obvio. Así se vivía. Y Aristóteles lo explica.
Dice, no es solamente una cosa necesaria, sino conveniente. Desde la hora del nacimiento de la persona, algunos están marcados para ser sometidos a otros y ser gobernados. Era lo normal. Hoy lo escuchamos y decimos, eso está mal. Pero ¿quién nos enseñó a que eso está mal? En el siglo IV, después de Jesucristo, 700 años después, vino un hombre de Dios, conocido por la iglesia, vino San Agustín, y dijo, no. El esclavismo, la esclavitud, no es algo necesario y que tenemos que vivirlo. No. La esclavitud nace por el pecado del ser humano. ¿Y quién le enseñó a San Agustín esta idea? ¿La leyó en las Escrituras en algún lado? ¿De dónde fue informado San Agustín de que esto era un pecado? Segundo ejemplo, por allá en el tiempo de Roma, el infanticidio era algo típico, aceptado, común, normal. Se acostumbraba que cuando la mamá daba a luz a su hijo, lo ponían en el piso y el papá tenía que venir y decidir si ese hijo lo recogía del piso aceptándolo o lo dejaba ahí rechazándolo. Y era aceptado, normal, común. El infanticidio, lo que le llaman la exposición de niños. Ustedes no sé si lo han leído en la historia romana. La exposición de niños. Los exponían. ¿Y cómo los exponían? Lo tomaban, la matrona, alguien lo tomaba porque el padre lo había rechazado, por lo que sea, porque no le gustó el niño, porque tenía alguna deformidad, o porque era niña, o porque creía que tal vez ese no era hijo de él, sino que era de otro. Lo dejaban y lo exponían, lo tomaban al bebé y lo ponían afuera de la ciudad. Y se creía que era a la suerte. Si vivía, pues era la suerte. Y si moría, pues era la suerte. Cuando llegó el cristianismo, cuando llegó la ley de Cristo al ser humano, informó el corazón de las personas. Y los cristianos del primer siglo, sin haberlo leído en ninguna parte específica, sin haber leído, no, a los niños no se les abandona, sin haberlo visto en ningún lado, acostumbraban, sean pobres o sean ricos, acostumbraban a recoger a esos niños de allá afuera y los traían a sus hogares y los criaban. ¿Por qué? ¿Qué les informó de eso? El amor de Cristo, la ley de Jesucristo. Y después el emperador Constantino, por allá por el año 318, sacó una ley. Después de que conoció el cristianismo y lo que Jesús enseñaba, sacó una ley y dijo, no, esto es ilegal. El infanticidio, la exposición de los niños es ilegal. Y después en el año 374, otro emperador, Flavio Constantiniano, dijo, no es solamente ilegal, esto es de pena capital. Si alguien maltrata o abandona a sus hijos, ellos van a pagar con su vida. Es impresionante, mis amigos, y lo he dicho antes, cómo el Evangelio, cómo las enseñanzas de Jesús, cómo la ley de Jesús empezó a impresionar y a informar a toda una generación y generaciones después, y a la cultura inclusive. Amigos, cuando nosotros tomamos la ley de Cristo en serio y la seguimos, cuando la ley de Cristo es la que informa nuestros corazones y nuestra conciencia, cambiamos. El mundo cambia, la sociedad cambia. El mundo occidental que conocimos hoy ha sido impresionado y ha sido cambiado por la información que nos dio la ley de Jesucristo. Y ha cambiado la sociedad. Y todavía la cambia y la continuará cambiando. Y el mandato de Jesucristo para ti y para mí hoy es que sigamos la ley de Cristo. Que nos encontremos con la verdad autoritaria, grande, preciosa
de Cristo. Por eso es importante que la iglesia no esté dividida por problemas políticos. Mis amigos, porque la realidad es que políticos van y políticos vienen. Países surgen y países caen. Imperios han subido. 4, 5 imperios en el mundo importantes y han caído. Pero Dios sigue siendo el mismo. Que Él sea el que informe tu vida. Él que informe tus decisiones. Él que dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mis amigos, y algunos dirán, sí, esto es muy bonito. Esto es ya cierto, ha cambiado la historia. Lo que Jesucristo trajo cambió la historia, pero es un poco ingenuo hacer esto en este tiempo. Mis amigos, hubieron hombres y mujeres que cuando recibieron el mensaje transformador de Jesucristo entregado en una cruz por tus pecados y por mis pecados, cambiaron la historia del ser humano. Y tienen el mismo poder hoy que tuvo hace 2000 años atrás. Jesús dijo, yo edificaré mi eclesía, mi iglesia, y nada podrá prevalecer contra ella. Y lo ha hecho. Ni pandemia, ni dificultad política nos puede dividir, ni apartar del amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres tener algo seguro? ¿Quieres tener una roca donde pararte? Busca a Jesucristo, porque en Él está la respuesta de tu vida. En Él está la solución a tu problema. En Él está la firmeza que tu corazón necesita y anhela. Busca del único lugar donde puedes tener amor incomparable, amor que no tiene límites, y aquel que intercede por ti continuamente ante el Padre. Nosotros necesitamos, como hijos de Dios, tomar una decisión. Pongo la ley de Cristo primero que mis tendencias políticas. Pongo la ley de Cristo que permito que la ley de Cristo, que eso que Jesús me mandó a vivir y a hacer, sea la que informe mis decisiones. Por allá, el sabio escribió en Proverbios 3, y ustedes lo van a ver, hay 2 videos que van a salir que tienen que ver con este mensaje a través de la semana. No se los pierdan. Búsquelo el día martes, búsquelo el día viernes. Pero por allá Proverbios dice, no te dejes llevar por tu propio corazón, porque el corazón es engañoso. No te dejes llevar por tus propias opiniones. Busca la opinión que no cambia. Busca lo que no va a cambiar. Busca la ancla que no cesa. Busca lo que puede traer paz a tu vida. Busca lo que puede traer sustancia a tus decisiones. Deja que la ley de Cristo informe tus decisiones. Vamos a orar. Señor, yo te pido que esto que hemos escuchado hoy, que hemos aprendido hoy, verdaderamente, Señor, informe, sea lo que dé las pautas para tomar nuestras decisiones en un tiempo tan difícil como hoy. Señor, que el egoísmo, que el individualismo, que mis propias tendencias, que mis egoísmos no sean los que me lleven a tomar mis decisiones, sino que sea lo que tú nos mandaste a hacer, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y quiero dar una oportunidad para aquellos que nos están escuchando, aquellos que están tal vez viendo esto por primera vez. Si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo,
No esperes más. Porque en Él vas a tener la libertad que tú buscas y tú necesitas. Entrega tu vida a Cristo hoy. Dile, Señor, desde hoy en adelante, dejo que tu ley mande y dicte mis decisiones. Y en esta hora decido seguirte con todo mi corazón. Y si hay alguien aquí en esta hora que no ha tomado esa decisión, te hago también esa invitación. Entrega tu corazón a Cristo. Deja que Él te cambie. Deja que Él te transforme. El más grande emperador de la historia es solamente una nota a los pies de la historia de Jesús de Galilea. ¿Entiendes eso? El emperador más grande de la historia del ser humano es simplemente una nota a los pies del rabino de Galilea. Y es Él el que te invita. Y es Él el que nos invita a seguirlo y a serle fiel a Él. Vamos a tener un momento ahora para compartir de la mesa del Señor. Y voy a invitarlos a todos. Van a pasar unas hermanas repartiendo el pan y el vino. Es un tiempo solemne. Señor, solemnemente, en tu presencia, hacemos lo que tú nos mandaste que hiciéramos. De recordarnos, Señor, tu entrega, tu amor y tu misericordia. Al entregarte en una cruz del Calvario por nosotros. Para remisión, para perdón, para borrar nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor. Y en esto tomamos la decisión de hacer, Señor, como seguidores tuyos, de seguir el mandamiento que tú nos mandaste y seguir tu ley sobre todas las cosas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo que hemos podido pasar juntos, Señor. En el nombre de Jesús. Y que Jehová les bendiga. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Jehová levante su rostro y les dé paz.
y tenga misericordia de ustedes. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.